Buenas, ¿cómo les va? Muy contento aquí de estar nuevamente con ustedes. Me gusta que me sigan en todas las redes sociales, lo estoy leyendo constantemente a todos. Hoy vamos a ver el tema que todos me han preguntado en el video de la selva negra, que es la crema chantilly. La crema chantilly, por qué han tenido sus problemas, por qué no se les baten, por qué sí, cómo solucionarlo cuando se les corta. Bueno, en este video quédense que les voy a enseñar todo. Muy buenas mi gente, hoy vamos a hablar de un tema muy de pastelería, que es la crema de leche batida, avainillada y azucarada, que es la crema chantilly. Es una de las cremas más importantes dentro de la pastelería porque sirve para infinidad de cremas o complementos de diferentes productos, como por ejemplo la crema Madame o crema diplomática con el anexo de gelatina, como por ejemplo para el armado de un bavarois, para un cremoso, un mousse. Bueno, la crema chantilly tiene una infinidad de utilizaciones dentro de lo que es la pastelería, por eso es muy importante que veamos cómo trabaja para saber qué problemas podemos tener en el camino, qué tipo de cremas hay. En cuanto a crema de leche tenemos dos tipos, la fresca, que es la que habitualmente compramos en la despensa o en el supermercado, y después tenemos la que viene en tetra normalmente, que es la de larga vida, que ya viene estabilizada, que no se te va a cortar nunca porque ya viene con unos estabilizantes permitidos, agar-agar, garrafín. Hay una serie de coloides que utilizan para darle la emulsión y la estabilidad. Para poder entender un poco el tema de la crema chantilly, que es la que utilizamos, los problemas que me fueron planteando cuando hicimos la selva negra, es el tema de explicación de la crema de leche montada. Hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta y para poder entender esto tenemos que saber qué es lo que es una emulsión. Entonces podemos decir que los dos productos base en materia grasa dentro de la pastelería sería la mantequilla y la crema de leche. Una es la emulsión de agua en grasa, que viene a ser la mantequilla, y otra que es grasa en agua, que viene a ser la crema de leche. Ahora, ¿cómo podemos explicar el tema de que dos productos que son completamente diferentes y que siempre se separan? Cuando colocamos agua y aceite, normalmente por densidades, el aceite tiende a ir para arriba, el agua abajo, porque es más pesada, y nunca se mezclan. Bueno, en pastelería es muy importante aprender el tema de la emulsión. Para entender el tema de la emulsión, tenemos que aprender a comprender a un producto que interviene para que las emulsiones sean estables, como es el caso de la crema de leche. La crema de leche tiene una membrana que recubre a los glóbulos de grasa o de agua, en el caso que sea crema de leche o manteca, que se llama fosfolípido. El fosfolípido es el encargado de mantener estable todo y no se separe, tanto sea la manteca como la crema de leche. El fosfolípido tiene una parte, está compuesto de una forma que tiene una parte que es afín al agua, que es hidrófila, y otra que es grasa, que es lipófila. Entonces, ¿qué van actuando? Que cada una de sus partes se van familiarizando más, se va haciendo más afín al agua y a la grasa, formando una membrana que va cubriendo y manteniendo estable dentro de esa solución todas las partículas. Bueno, entonces ya entendimos cómo está compuesta la crema de leche, la membrana que rodea la grasa dentro del medio acuoso y que la mantiene estable. Ahora, ¿qué sería la crema chantilly? La crema chantilly no es más ni menos que una desemulsión. ¿Por qué? Porque cuando el batidor empieza a batir la crema chantilly o la crema montada o lo que quiera hacer, lo único que está haciendo es rompiendo esa membrana de fosfolípidos de una forma que al ir rompiéndose se van a ir asociando por las partes donde los fosfolípidos se van desprendiendo los glóbulos de grasa, y de esa forma va a ir captando burbujas de aire, que es la que le va a dar el montado a la crema. Ahora, bueno, lo que tendríamos que saber con respecto habiendo entendido eso sobre la crema de leche, para poder batir una crema chantilly podemos tener varios problemas. El primero es que no se bata, que se bata y que no se monte, y puede ser por dos razones. Una puede ser porque la temperatura de la crema de leche tiene que ser inferior a los 5 grados, pero ¿por qué inferior a los 5 grados? Por lo que estamos hablando de la asociación de glóbulos de grasa. Como la grasa, para que se asocie, tiene que estar en una temperatura fría, si está en estado acuoso, no se logra. Los glóbulos de grasa están compuestos por mantequilla. Esa mantequilla tiene un punto de fusión que está cerca de los 32 grados, pero de allí en más, a medida que llegamos hasta los 5 grados, va endureciéndose y puede lograr esas
asociación de materia grasa para que contenga aire. Por eso es muy importante, como primer medida, es que la crema tenga una temperatura sobre 5 grados. Mientras más cerca de los 5 grados está, mejor montado vamos a lograr. Y por lo que estuvimos hablando anteriormente, hay otra razón o otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que es que la materia grasa tiene que ser suficiente. Si es demasiada cantidad de medio acuoso y poca cantidad de materia grasa, no vamos a lograr que la asociación de materia grasa sea suficiente como para poder montar y mantener firme ese preparado. Entonces, lo que vamos a necesitar es que tenga un porcentaje de materia grasa que sea superior al 35%. Entonces, los problemas que podemos tener en pastelería sería que al tener baja materia grasa no logremos que tenga la firmeza necesaria y por consiguiente vamos a batir, vamos a romper los fosfolípidos y va a seguir siempre líquida hasta el punto de cortarse. Por eso entonces hay dos enemigos fundamentales, que es la temperatura, que tiene que estar en 5 grados aproximadamente, y 35% como mínimo de materia grasa. Entonces, bueno, tenemos dos tipos de cremas de leche. Entonces tenemos una que tenga una consistencia aproximadamente con una materia grasa de un 35% o 40%, que es este caso, y nos vamos a encontrar en el mercado también algunas cremas que van a tener un porcentaje de un 20%. Por consiguiente, entonces siempre es muy importante que lean la etiqueta de la crema de leche. Ahora vamos a decir qué problema hay, cómo puedo solucionar el tema de que ya compré esta crema y no la puedo montar, no llega nunca al punto hasta que se corta. Es muy simple, dijimos que la materia grasa de la crema de leche era la mantequilla. Por consiguiente, si acá tenemos 200 mililitros de crema, tienen aproximadamente 40 gramos, en un 20%, 40 gramos de mantequilla adentro. ¿Qué es lo que estaría faltando para llegar al 35%? 60 gramos de mantequilla. Es una solución, ustedes dirán, bastante simple, pero es así. Entonces, cuando usted comienza a batir esto y empieza el alambre a formarse, lo único que tiene que hacer es buscar una mantequilla a temperatura ambiente, bajar un poco, subir un poco la temperatura que quede en esta consistencia, y se lo anexamos a la crema para lograr aumentar el porcentaje de materia grasa y llevarlo al 35% o superior, depende de lo que usted necesite, para lograr que tenga los el 35% de materia grasa que necesita para que el montado sea eficiente. Bueno, ahora vamos a comenzar con el batido de la crema chantilly. Ya está azucarada, vainillada. Vamos a mostrar lo que es el punto medio, o el medio punto, que se llama cuando se utiliza para un bavaroa, por ejemplo. Vamos a hacer el punto de crema chantilly y lo vamos a pasar a lograr el corte en la separación del suero y la mantequilla. Vamos a enseñar qué hacer cuando se corta, cómo volver químicamente, ya por qué explicamos el tema de la emulsión, porque he visto en muchos lados que dicen que cuando se corta no tiene solución. Dos soluciones son posibles. Una es el filtrado completo y la utilización de la mantequilla como tal, y la otra es volver a emulsionar, a volver a poner los fosfolípidos en su lugar dentro de lo posible, a volver a emulsionar esa crema, retirar el aire y al punto de que después lo podemos volver a batir y lograr montarlo. Es una gran mentira decir que no se puede llegar a volver atrás una crema que sea corta. Bueno, aquí tenemos la crema, vamos a batir. Aquí obtenemos a medio punto. Y aquí la tenemos a punto de chantilly. Ahora, si seguimos batiendo, granuloso y que se corte. Una vez que se cortó, se separa el suero de la manteca y se puede utilizar como mantequilla. En cambio, queremos volver a hacerlo nuevamente crema chantilly. Tomaremos agua caliente, lo colocaremos a baño María, empezaremos nuevamente a bajar la temperatura de la materia grasa para volver a unirlo
con el suero. Y vamos a notar cómo vuelve a emulsionar. No hay que llevarlo a una temperatura alta, hay que ir regulándolo, ni bien logremos que se mezcle nuevamente. Lo colocamos 4 horas aproximadamente en frío o más, depende de lo necesario, para volver a tener los 5 grados que dijimos con anticipación. Ahora lo llevamos al frío. Luego de haber estado 4 horas en frío, volvió a tener la consistencia habitual de la crema. Y comenzaremos nuevamente el proceso. Y así hasta llegar nuevamente a la crema chantilly. Otro tema que también preguntan mucho es el tema de la cantidad de azúcar que debe llevar. Bueno, nosotros en Argentina utilizamos un 20%, o sea que más o menos 200 gramos de azúcar por cada kilo de crema. Pero bueno, depende del uso que se le va a dar. En Europa se le utiliza un 5%. A mí particularmente no me gusta muy dulce, así que yo normalmente lo sé hacer con un 10%. Pero bueno, eso va a depender del gusto de cada uno, si les gustan las cosas muy dulces o no. Después, otro tema que también me gustaría decirles es el tema de utilizar azúcar común o el azúcar impalpable. El azúcar común se puede usar tranquilamente. El azúcar impalpable tiene el beneficio de que viene anexado con un antiglutinante que da un 5% permitido, que es la maicena, que genera que no se apelmace. Bueno, esa maicena también cumple una función de prolongar la vida útil de la crema batida, de la crema chantilly, porque absorbe los líquidos que van dejando a medida que se va envejeciendo la crema. En el caso también de que agreguemos manteca para darle mayor tenor graso a la crema de leche, no nos olvidemos también de sacar la cuenta en cuanto a que la manteca ya dispone solamente de un 85% de materia grasa, cuando hablábamos del tema de la emulsión de agua en grasa, y un 15% de líquidos. O sea que en el momento de sacar la cuenta tenemos que recordar que el 85% de lo que coloquemos de manteca es materia grasa, a diferencia de la crema de leche, que estamos en una crema batible en un 35 y un 65%. Con todo esto explicamos un poco el tema de los fosfolípidos, un poco más complicado. Simplemente lo hacía por el tema de explicarle lo que es una emulsión, de por qué podemos volver una crema que se nos ha cortado y poder paliar un poco las dudas que me han expresado en el video anterior. Espero que les haya gustado, que les haya servido de algo, que lo pongan en práctica en sus tartas, en sus postres, cuando se les corte, cuando no logren tener la consistencia, cómo solucionarlo, cuando tenga la temperatura demasiado alta, bajarla, cuando les falte materia grasa, completarla, cuando se les corte, solucionarlo. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad. Los espero en el próximo video, los espero en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en el grupo también que tenemos de Facebook, que hay un grupo de reposteros y pasteleros que también te pueden llegar a sacar alguna duda en caso de que la tengas. Nos vemos en el próximo video y muchísimas gracias por tu atención.